Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Mauricio Pérez, Ana María Gómez y José Milton Rojas, y este es nuestro primer diario de campo de práctica 3. El objetivo es realizar un diario de campo donde se hace selección de un tema relacionado a las ciencias naturales aplicando fases de metodologías activas para las enseñanzas, aprendizaje continuo y solución de problemas para estudiantes y como docentes en formación de estas prácticas. Listo. En la parte de categorías de análisis evidenciamos tres, que fue el conocimiento didáctico, el conocimiento de la historia de vida y el conocimiento de la experiencia. El nombre de la actividad es Metodologías Activas en el aula de clase, estados de la materia. La asignatura en las cuales se aplicaron fue en química y los grados fueron primaria y terminación de bachillerato. Rápidamente vamos a hablar de nuestra observación. Iniciamos clases con los estudiantes de la materia química. Empezamos la clase también con algunas preguntas orientadoras sobre el tema de los estados de la materia. Por ejemplo, ¿por qué cuando el agua está en estado líquido y lo ponemos dentro de un refrigerador cambia a un estado sólido? O por ejemplo también les preguntamos, ¿por qué cuando tenemos frío y soplamos en un espejo se empaña? Cada vez que nosotros hacíamos una pregunta, el estudiante nos contestaba, inmediato hacíamos una retroalimentación para aportar aquellas respuestas e ir avanzando en el tema y que ellos fueran comprendiendo. Después nosotros dimos los temas teóricos, los estados de la materia, mostrando unos videos cortos. Los estudiantes cada vez que iban comprendiendo más el tema, trataban en clase, iban preguntando. Al terminar todo lo teórico, nosotros comenzamos a hablar sobre los estados de la materia que se encuentran en nuestras vidas. Empezamos a dar ejemplos cotidianos. Nosotros, al ver que todos los estudiantes demostraban el aprendizaje, se hizo un pequeño juego lúdico con los estados de la materia. Se inició a dividir el suelo del aula de clase en 4 cuadros, escribiendo los estados de la materia y formando grupos. Se dio instrucciones antes de empezar el juego lúdico de cómo iba a funcionar y después sacamos diferentes materiales para ubicarlos en aquellos que correspondieran al cuadro. Los estudiantes hicieron una fila para poder coger los materiales y empezar en el juego. Que notamos algunas de las dificultades están en dónde poner el material, pero al final lo ponían en los correspondientes cuadros. Otros estudiantes al instante ya lo sabían dónde poner el material. Realmente es un tema que bien explicado, es muy fácil de comprender. Nosotros teníamos como intención también hacer pequeñas preguntas para realmente medir el grado de conocimiento que los estudiantes tenían. La profesora, al ver que respondían, hacía parte también del juego y de la evaluación que estábamos haciendo con él. Los estudiantes y dejar el material, nosotros terminamos con una pequeña reflexión de este tema. Los estudiantes aún más iban saliendo de las dudas que tenían. Por último, les pasamos un pequeño quiz a cada uno de los estudiantes. Bueno, pues ya en la parte de la reflexión, pues en la clase se observó la interacción pedagógica entre los estudiantes y el docente, donde hace que la clase fuera estratégica y no monótona, ya que esto hace que sea una clase efectiva, didáctica y de agrado para los estudiantes y además pues para el profesor, permitiendo que todo lo que se observó dentro de esta clase como parte de puntos negativos, pues se fueran transformando así en fortalezas para lograr una mejor enseñanza-aprendizaje en el aula de clases. Pues también se evidenció la metodología activa de trabajo basado en equipo, ya que se hizo todo en conjunto, pues para que también todos los estudiantes interactuaran y también fueran enriqueciendo sus conocimientos. También hablamos que se muestra también en la clase que también hubo una enseñanza efectiva y también pues demuestra estrategias pedagógicas pues para el estudiante. Hace que esto fuera más interactivo y también se evidenció una enseñanza basada en preguntas donde nos permite identificar objetivos y preguntas que para así medir los conocimientos y pues la capacidad reflexiva y de crítica de los estudiantes. Entonces esto hace que todos los estudiantes estén atentos a cada punto de importancia que el docente transmite, ya que no el docente es el único que tiene que interactuar, sino que todos sean partícipes en la clase y se pueda ver una afinidad y una buena enseñanza y aprendizaje para los dos. Y por último, pues se demostró que hubo una organización eficiente en la clase. Obviamente pues hubo puntos de falencia, pero por otro lado
hubo una buena práctica pedagógica, haciendo que todos los estudiantes tuvieran conexión en esta clase. Implementar estrategias didácticas donde permite que los estudiantes puedan adquirir y alimentar más sus conocimientos, permitiendo que no solo sean una distracción en aquel momento, sino haciendo que las clases sean enriquecedoras y se puedan llevar algo nuevo en aquel tiempo. Por otro lado, se evidenció que la motivación de los estudiantes en la clase fuera interesante y partícipe de ella, permitiendo que la clase se desarrollara aún más fácil y recibiendo aportes por parte de los estudiantes para que la clase fuera aún más fructífera. Según Lerma 2013, la motivación se debe generar desde el primer día de clase, donde esto lleva a un punto de partida para lograr este objetivo, que el aprendizaje fluido, ya que de esta manera el docente y el estudiante existen un desconocimiento mutuo donde está a la espera de hallar la motivación para generar un gran vínculo u una interacción fluida dentro del aula de clase. Por último, las metodologías activas que más evidenciamos en el aula de clase fueron trabajo basado en equipos y enseñanzas basadas en preguntas, permitiendo que durante toda la clase se llevara de una forma lúdica y didáctica durante todo el tiempo. Por otro lado, se dejó que los estudiantes fueran partícipes para el pensar y razonar de todo el desarrollo de la clase para que estuvieran activos en la clase. Asimismo, se permitió tener una retroalimentación de esta clase en fin de recopilar información y evaluar los conocimientos enriquecidos por los estudiantes.